Hola, buenas noches. ¿Cómo les va a todos los que están trasnochando? Es habitualmente un poquito más tarde de lo que solemos hacer los vivos, pero tenemos un vivo internacional. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Desde Medellín. Bueno, hoy vamos a tener un vivo distinto. Eh, es un vivo internacional con un médico con muchísima experiencia en el tema. Buenas noches. Bueno, vamos a ver si se va conectando el doctor Remestroche. Saludos desde Florida, Montevideo. Muy bien. Bueno, ahí invitamos al doctor Remestroche. Vamos a ver si se suma. José María, ahí te envié invitación. Paraguay, La Plata, a ver, Las Perdices, Córdoba, Mar del Plata. Buenas noches a todos, Adrogué, Bahía Blanca, qué popurrí. Bueno, a ver, tenemos cierta dificultad. Toronto, Adrogué, Olavarría, Misiones, qué lujo, Rosario, desde la ONR. Lisandro, ¿cómo estás? Le voy a mandar, ya estoy, pero no me aparece la invitación. Le envío, doctor, nuevamente. Si no, lo que puedo hacer es intentar invitarme a mí. A ver, aceptar. Me dice que no se pudo unir. Vamos a intentar aceptar. Chernobyl. Ahí estoy aceptando la invitación, José María. A ver. Vamos a hablar de un tema sumamente prevalente, importante, como son las intolerancias alimentarias. Tenemos un problemita de
enlace, pero ya lo vamos a resolver. Saludos desde Chile, Nicaragua, Paraguay. Muchas gracias. Ahí me dice que estuvieron en la webinar. Me dice que no se puede. No me deja unir. Una alternativa es, a ver, intento una vez más. Si no, lo que se puede hacer, José María, es por ahí salir y volver a entrar a ver si por ahí es un tema de error de la plataforma. Bueno, la verdad, intolerancia al gluten no existe como entidad. Es sensibilidad al gluten trigo o enfermedad celíaca. Las intolerancias que tienen que ver con el trigo tienen que ver más con los fructanos del trigo. A ver. Sí, algo sucede. Vamos a ver si logramos enlazar con el doctor Remestroche. Vir, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Vamos con un tema de enlace. Bueno. No, no se puede unir. Lo que me parece que vamos a intentar es, voy a reiniciar el vivo y volver a intentar, José María, porque hay un problema ahí. No, pero no deja, desde PC no permite hacer vivo, solo permite desde celulares hacer. Hay que conectarse desde el celular. Bien. Listo. Excelente, excelente. Estás con la cámara al revés, estamos viendo el ordenador, José María. Cambio. Sí, no hay problema. Lo bueno es que ya enlazamos. Listo. Ya.
Perdón, pero esta cuestión Excelente. tecnológica a veces falla, ¿no? Listo. Bien, bien, ¿Cómo bien, estás? aquí los estoy haciendo un poquito trasnochar, pero aquí estamos terminando la jornada con 2 horas de diferencia de ustedes, pero aquí estamos listos. Claro, excelente. Este manda saludos Lisandro Pereira, que lo viste hace poco, la semana Sí, hace pasada en poco Mendoza. nos vimos y bueno, gusto de saludarles desde acá, desde Veracruz, México ahora. Bueno, José María, te presento, el doctor José María Remestroche, es médico gastroenterólogo en Veracruz, México, tiene posgrado en neurogastroenterología, motilidad avanzada, tiene un grupo de investigación enorme, tiene más de 200 publicaciones y 20 libros. Es una palabra autorizada para hablar de todos estos temas, que tiene línea de investigación en neurogastro, en enfermedad celíaca. La verdad que un verdadero honor de que estés participando de este video y te hayas hecho el espacio, José Gracias y María. bueno, Muchas aquí gracias. con el gusto de poder platicar con tu audiencia y bueno, un poco cumplir esta parte de divulgación, ¿no? Divulgación con evidencia científica en términos coloquiales para ayudar no nada más a la comunidad médica, sino también a los pacientes, ¿no? Que eso es una de las ideas de estas plataformas nuevas ahora, ¿no? Es que si no, José María, hay un eslabón que no se completa, porque uno puede investigar y avanzar, pero si eso no lo traslada a la gente, no llega. Entonces, hay que tener un vínculo entre la investigación y esto llevárselo a la gente, porque si no, hay muchas personas que están buscando respuestas y por ahí caen en cualquier lado. Entonces, por eso tratar de llevar la evidencia que uno va conociendo y transmitírsela a la gente. Por eso es la intención esta de Muy bien, pues divulgar un adelante. poco. Excelente. Bueno, José María, me gustaría que más o menos plasmemos el concepto de qué es intolerancia alimentaria. O sea, a qué se debe, qué mecanismos, digamos, cuáles son los síntomas habitualmente, algo tan prevalente, Yo ¿no? creo que la pregunta inicial es muy importante porque lo que yo veo en la comunidad en general, en la población, es que hay una gran confusión con 3 términos, que son alergias, intolerancias y esta sensibilidad a algunos alimentos, ¿no? Y eso es una confusión porque muchos pacientes llegan y te dicen, es que soy intolerante al gluten, al trigo, a la proteína de la leche de vaca, y hay una gran confusión. El término de intolerancia, sí, como lo visualizamos nosotros médicos y lo queremos aclarar con los pacientes, es que la ingesta de algún alimento produce síntomas, pero no necesariamente cumplen ese criterio de alergia o ese criterio de, en el caso de la enfermedad celíaca, de una enfermedad completamente diferente. Es entonces un grupo de síntomas que el paciente relaciona cuando se expone a algún grupo de alimentos. Yo uso mucho el ejemplo de la intolerancia a la lactosa. Tomo lácteos y me genera inflamación, distensión, gas, pero no necesariamente soy alérgico a la leche, ¿no? Porque la alergia es una enfermedad que se manifiesta en etapas tempranas de la vida, hay manifestaciones cutáneas, hay pruebas, y el intolerante es el que tiene síntomas cuando ingiere algún grupo de alimentos. Y eso hay que aclararlo con los pacientes porque llegan muchas veces con diagnósticos incorrectos, ¿no? Alergias, enfermedad celíaca, cuando, bueno, pues cada quien es intolerante a alimentos que de repente no podemos digerir de forma apropiada, ¿no? Es un concepto muy importante para la población en general de tratar de aclarar y seguramente habrá muchas preguntas, ¿no? Excelente. Entonces, esto sería incorporar, básicamente, digamos, no media ningún mecanismo inmunológico en esto de la intolerancia, sino
es no absorber, como dabas el ejemplo, por ejemplo, de los lácteos, no absorber la lactosa, y esto genera los síntomas digestivos que ya conocemos y los pacientes conocen, que es la distensión, Sí, meteorismo, dolor, así ¿no? es. Todo esto. Excelente. Y cuando hay, por ejemplo, la enfermedad celíaca o la sensibilidad al gluten trigo no celíaco, ya hay un mediador Es inmunológico. correcto. Y la parte esta de Excelente. que utilizamos nosotros como médicos, el mediador inmunológico, es que tenemos pruebas que nos enseñan un poquito cuál es ese mecanismo por el cual cuando ingiero gluten tengo manifestaciones digestivas, pero también una respuesta inmunológica. Y en el caso de las alergias, los ejemplos típicos son tres. Alergia es un grupo de enfermedades que se presentan desde la infancia. Su mecanismo lo conocemos muy bien. Están mediados por unas anticuerpos que son las inmunoglobulinas E. Y eso es muy fácil de entender porque es el paciente que tiene muchas manifestaciones cutáneas, ¿no? La urticaria, ronchas en la piel, en el caso de los asmáticos, el problema pulmonar. Entonces, alergia, hay pruebas y yo puedo saber si soy alérgico con muchas de estas pruebas cutáneas. La celiaquía, tú dijiste muy bien un término, es una enfermedad autoinmune, el mecanismo se conoce perfecto, tengo pruebas para demostrar que existe esa autoinmunidad, tengo marcadores, encuentro algo que me sustenta mucho esa lesión en el intestino. Y la intolerancia es a veces como para nosotros médicos una zona gris, porque las pruebas son negativas, no es una enfermedad inmune, no es una alergia, pero el paciente cada vez que consume un fermentable, lactosa, se inflama y se distiende. Y ahí entra una línea gris donde dicen, bueno, a lo mejor son mecanismos que hoy no conocemos o es un poquito esa hipersensibilidad que el paciente ha venido desarrollando. Yo aquí en México le digo mucho a mis pacientes el ejemplo de cuando comemos frijoles, lentejas, todos nos vamos a inflamar y todos vamos a tener gas, porque no tenemos la enzima para digerir los frijoles. La diferencia es que a mí no me causa molestia, yo lo tolero, y al sujeto de al lado, con cualquier cantidad mínima de gas, le genera dolor. Entonces, la diferencia es que a unos les duele, a otros no les duele, pero la mala digestión está porque como humanos no tenemos la capacidad de digerir algunas proteínas, algunos carbohidratos, ¿no? Entonces es un poquito la parte de las intolerancias alimentarias, son enfermedades que el paciente a veces la define con su experiencia propia. Brillante. Excelente. ¿Cuál es el rol de los prebióticos en todo esto? Porque, a ver, vimos y estuvimos los dos en la DD Week, en el Congreso Americano hace algunos meses, y hubo casi 200 trabajos que hablaron de la microbiota, la importancia de la microbiota en todo lo que tiene que ver con la salud digestiva y la salud en general y la repercusión en el sistema nervioso central y en el eje cerebro-intestinal. Y todos sabemos la gran importancia que tienen los prebióticos en tratar de mantener una salud o una diversidad microbiana adecuada. ¿Qué importancia tienen los prebióticos en nuestra dieta y cómo uno puede hacer para regular el hecho de, digamos, no tener tantos síntomas? Porque justamente hay que a veces jugar con un balance, porque uno no le puede decir al paciente, mire, restrinja todos los fermentables porque para no tener síntomas, porque en definitiva puede terminar ahí en un cuadro de disbiosis o una pobreza intestinal. Entonces, ¿dónde está el límite de decir, vos dabas el ejemplo de los frijoles, por ejemplo? Nosotros aquí, a ver, con los nutricionistas uno se rebusca como para decir, bueno, va a fermentar bien las leguminosas y por ahí las licúa para poder tolerarlas mejor y que no le genere tantos síntomas. ¿Dónde está el límite para decir
no consuma tal cosa o no consuma tal otra. Fíjate que Para la pregunta es muy buena porque la enfocas a necesitamos una administración exógena de prebióticos y ahí aclarar mucho para la comunidad que nos escucha que prebiótico son generalmente carbohidratos, son sustratos, fibras, que tienen un efecto positivo sobre nuestra microbiota, sobre nuestro organismo vivo que es el intestino. Entonces, el prebiótico es, yo lo asimilo y lo ejemplifico mucho como el abono para una tierra fértil, ¿no? La tierra tiene muchos microorganismos, tienes minerales, tienes bacterias, virus, parásitos, pero si yo le añado un abono, pues esa tierra va a ser más generosa, va a florecer mejor. En el aparato digestivo, esos prebióticos son generalmente carbohidratos, inulina, oligosacáridos, que están dentro de los alimentos que comemos. Y muchos de los alimentos que comemos, estas fibras en exceso se van a fermentar y van a generar síntomas. Entonces, ¿cuál es esa línea gris? ¿O cuál es esa línea de balances? Yo, más que restringir, y esa primera pregunta es muy importante, porque si no eres celíaco demostrado, no tienes que ser estricto en quitar el gluten de tu vida, ¿no? O si no eres alérgico a la leche, incluso el intolerante a la lactosa puede tolerar una cantidad pequeñita de lácteos. Entonces, más que pensar, a menos de que seas celíaco, a menos de que seas alérgico a una proteína, no son dietas de restricción, sino son dietas de reducir, de evitar el consumo excesivo de algunos de estos alimentos, pero sí tratar de mantener en nuestra alimentación diaria alguna cantidad de prebiótico, ¿no? Fibra, inulina, vegetales con cáscara. Evidentemente, la clave muchas veces está en la cantidad. O sea, no es lo mismo una razón de cereal que un tazón de cereal, o que comer una pera o 3 peras, ¿no? O un mango o 4 o 5 mangos. Entonces, mucho es un balance. No, yo estoy muy en contra de dietas muy restrictivas. Tú mencionas algo que hemos visto mucho en congresos en todas partes. Si yo restringo, quito muchísimo FODMAPs, alimentos que se fermentan, quito fibra, sí, no voy a tener gas, pero me voy a estreñir, mi metabolismo va a cambiar, mi microbiota cambia, entonces empieza uno arregla una cosa y se desarregla otra. O sea, te quito el fermentable, te quito el probiótico, pero tu flora va a estar mal, entonces ahora te tengo que dar un probiótico. Estamos ahí como en esa lucha, como en ese balance. Lo más sensato es que dentro de nuestra alimentación haya un balance. Esa famosísima dieta mediterránea que incluye un poco de todo, creo que es el mejor ejemplo. Y es importante porque nuestra microbiota, nuestra flora intestinal, yo ahora lo veo así, no es de tener bichos malos o bichos buenos o parásitos buenos o malos, sino que además de que sea abundante y diverso, esa microbiota tiene funciones metabólicas. Y por ejemplo, sabemos que hay algunos probióticos que incluso pudieran mejorar la tolerancia a la lactosa, ¿no? O pudieran tener un efecto positivo en el celíaco. Entonces, mucho de lo que, y tú estarás de acuerdo conmigo, en lo que pujamos hoy es un buen diagnóstico para evitar dietas restrictivas y llevar este tipo de dietas más o menos personalizadas, que sería lo ideal. Yo a mis pacientes les digo, a ver, puedes tomar hasta, no sé, 20 gramos de lactosa y a lo mejor no tienes síntomas, pero a la hora de la comida evita el fermentable, come más proteína y en la noche vuelve a tomar un poquito de fibra. Eso va a mantener un equilibrio, una homeostasis en el aparato digestivo, porque hay un concepto que a mí me da mucha preocupación y la platicamos mucho ahora con los pacientes, es que tienen esa falsa idea de que si no tomo probióticos me voy a enfermar, ¿no? Entonces tengo que comer un probiótico para mantener mi salud digestiva y mi salud digestiva la mantengo comiendo bien todos los días, ¿no? Brillante, excelente explicación, José María. Bueno, justo me había notado una pregunta ahí de que hay ahora una discusión, algunos autores hablan de disminuir los FODMAPs porque disminuye el estímulo y la sensorialidad. Como vimos también en la Daily Week, había algún trabajo por ahí que hablaba que disminuía la liberación
histamina, creo, una cosa así. Entonces, digamos, son tendencias, pero hoy a lo que está demostrado con sobrada evidencia es que la diversidad microbiana es la que ayuda y es la que libera ácidos grasos de cadena corta, que sabemos que tienen múltiples beneficios para el organismo, y hacia ahí vamos. Y con respecto a esto, te pregunto, ¿cómo crees el futuro con respecto a la alimentación? Digamos, ¿vos crees que así como en algún momento se puede suplementar con probióticos, como mencionabas, crees que se pueden llegar a hacer, digamos, suplementos con prebióticos para estimular la diversidad microbiana, o que solo con la dieta alcanza, o podemos suplementar de alguna forma para disminuir los síntomas? Es complejo. Yo ahora veo aquí muchas preguntas también ahí al margen. Alguien me preguntaba, veo que decían, bueno, ¿y qué es comer bien todos los días? Yo creo que dijiste una palabra que es muy importante en cuanto a las dietas. Son tendencias, y pareciera que en estas tendencias, como pacientes, creemos que algo que le funciona a uno me va a funcionar a mí, o algo que le cae mal a un paciente me va a quedar a mí. Entonces tenemos mucho esa percepción, un poquito en la búsqueda de los pacientes, un poco desesperados en no entender a veces qué es lo que está pasando con el intestino. Pero yo lo que veo en la práctica, y yo lo trato de establecer con el paciente, es el que mejor sabe de la relación de la dieta y sus síntomas es cada paciente. Entonces, esta tendencia de que como a una amiga mía se quita el gluten y le fue muy bien, lo voy a hacer yo, y resulta que a lo mejor me funciona, pero me voy a estreñir, o metabólicamente tiene un impacto negativo. Entonces, toca mucho como un médico y junto con las nutricionistas personalizar y ir de la mano con el paciente. Y hay muchísimos ejemplos. Aquí en México se ha condenado a veces mucho el comer picante o el tomar café, y resulta que el paciente, sus síntomas son cuando come lechuga, pepinos y zanahorias crudas, ¿no? Y todos los días toma café y está muy bien, ustedes toman mate, y quítate el mate, quítate el café cuando eso no te genera síntomas. Y entender por qué de repente eh, el brócoli, la calabaza, las coles de Bruselas me generan síntomas, es un poco decirle a los pacientes hay que trabajar de forma personalizada. No hay una dieta aplicable. Esta famosa dieta de FODMAPs es un poquito a personalizarla, a qué sí, qué no. Tenemos que platicar muchísimo con los pacientes. Y en este futuro de la dieta, a lo mejor estamos todavía en un contexto de algunas intolerancias, algunos compuestos que están en ese alimento que estamos comiendo y que le genera síntoma al paciente, que no conocemos el mecanismo. Y quizás más adelante haya pruebas que nos determinen que efectivamente hay un grupo de pacientes que son sensibles a la liberación de histamina, que puede estar presente en alguna de las comidas que tenemos, y vaya a haber un fármaco para eso, o un probiótico muy, muy específico. El problema con los probióticos, y eso también lo vemos mucho, es que es muy heterogéneo. Hay muchísimos productos, los mecanismos de acción son diversos, la forma de evaluar son diversos, la calidad no es el mismo el probiótico que yo prescribo al que compra en el supermercado, o al yogur, o a los fermentables que hace uno en casa. Entonces, el futuro sería buscar esos extractos o esas moléculas que facilitan la digestión. Y otra vez, el ejemplo más claro es el intolerante a la lactosa. Si yo, un intolerante a la lactosa, lo suplemento con 10, 20, 30 mil unidades de lactasa, que es la enzima que son deficientes, cada vez que tomen un helado, un lechero, una pizza, y se toman esa enzima, la digestión va a ser casi normal y no habrá síntomas. Entonces, habrá que buscar más adelante entre enzimas, péptidos, y quizás algunas especies bacterianas específicas sí mejoran esto. Y por ahí la evidencia muestra que algún probiótico mejora la tolerancia a la lactosa. Acá en México hay una enzima que se llama galactosidasa, que favorece la digestión de los frijoles, pues, y es un poquito ese futuro que yo veo, ¿no? Entonces, sí, un poco también bajar
De repente parece que no, pero son gastos excesivos. Tomar probióticos sin siquiera tener las indicaciones. Tú lo sabes muy bien, no es lo mismo el probiótico para la diarrea aguda que el probiótico para distensión, que el probiótico para un niño con cólico. Entonces, de repente se genera el AISA mucho y a veces son gastos excesivos, ¿no? Lo vemos como algo inocuo, pero tenemos ahí un poquito la duda de que si la evidencia no lo soporta, volver otra vez a bajarnos y platicar con el paciente esta personalización de la dieta, ¿no? De los alimentos. O sea que yo quisiera tener ese problema, José María. Nosotros estamos muy limitados con el tema de probióticos, lamentablemente. Tenemos muy acotada la oferta y algunos hasta no son confiables. Entonces, sé que ustedes tienen gran variedad y está bueno por lo menos tener esa posibilidad de ir jugando, sobre todo aquellos pacientes por ahí que tienen diarrea o un paciente que va a recibir algún antibiótico. Entonces, tener esa posibilidad nosotros estamos limitados. Ahora, te pregunto, ¿ustedes de qué forma consumen más el gluten de forma de trigo? Digamos, ¿lo consumen en tortillas? Y pan consumen poco, Okay. ¿no? Sí, no, mira, esto es muy curioso, son de las cosas que en México hemos trabajado en los últimos 20 años con varios grupos de investigación. Hay un estigma aparentemente que nos protegía de la celiaquía en México, que era, pues nuestra dieta está basada en arroz, frijoles, chile, maíz, pero la verdad es que las encuestas nacionales de alimentación en México demuestran que el 80% de la población diariamente consume pan, ¿no? En alguna forma, ¿no? Bizcochos, pan dulce, pan blanco, galletas, incluso la harina de maíz la mezclan con harina de trigo para hacerlas un poquito más blanditas, ¿no? Acuérdate que el gluten tiene esa propiedad de hacer como esponjosas las cosas. Realmente nosotros creo que consumimos igual o a lo mejor un poquito menos de pan que ustedes o que algún país europeo, y esto va un poco de la mano con que hemos visto cierto aumento en la prevalencia de enfermedad celíaca, ¿no? Nos cuesta trabajo a veces como mexicanos en decirle a un paciente, usted tiene una enfermedad con un fondo autoinmune, con una carga genética, descendientes de europeos, aunque no necesariamente aquí en México, pero igual que en Argentina, yo creo que estamos viendo más pacientes que creen que son celíacos que no son celíacos. Y ahí veo varias preguntas de intolerancia al gluten y dieta keto, que ahorita las tocaremos. El intolerante al gluten es el sujeto que no es celíaco. ¿Cómo sé que no es celíaco? Sus anticuerpos son negativos, o sea, sus pruebas que pedimos como médicos descartan la celiaquía, descartan que no es una enfermedad autoinmune. A veces tomamos biopsia del intestino, se ve bien, pero ese sujeto cada vez que come pan se inflama, se distiende. Y una de las grandes dudas es si es el gluten o es otra proteína. Por ahí se postula los inhibidores de la amilasa y la tripsina, pero es muy interesante. Pensamos en el gluten como una parte esencial del pan, pero muchos de los panes que comemos tienen lactosa. O sea, muchos de los panes se hacen con leche, sobre todo el pan dulce, ¿no? Entonces, cuando vemos esto con el paciente, la duda ¿es el gluten? ¿Es otra proteína? ¿O es la leche que se utiliza para generar el pan? Entonces, es intolerante. Realmente acaba uno diciendo, bueno, evita los panes, trata de comer panes que no tengan tanta lactosa o tanta grasa, ¿no? Y la pregunta de la dieta keto, que veo muchísimas preguntas porque es la dieta que es la tendencia, tú usaste la palabra tendencia. Híjole, es una dieta que tiene efectos metabólicos muy rápidos, cambia un poquito el metabolismo a esta dieta cetogénica a partir de un consumo predominantemente de grasas. Y si bien tiene un efecto metabólico importante, uno de los efectos nocivos a largo plazo es que los pacientes tienden a estreñirse. ¿Por qué? Porque no tomas fibra.
y algunos tendrán elevaciones sustanciales de colesterol y triglicéridos, porque el efecto benéfico de la fibra en el metabolismo de las grasas también se pierde. Una de las cosas que es muy interesante con la dieta keto, como todas las dietas, es después de 4, 6, 8 semanas, tu microbiota va a cambiar y se va a habituar a ese tipo de dieta. Entonces regresas a una dieta normal y vas a tener síntomas. Y entonces dices, ya ves, los carbos me caen mal. Sí, pero tu cuerpo se dejó de habituar a eso. Entonces es complejo. A nosotros nos gusta la dieta keto en periodos cortitos, pero no por 4, 6, 12 semanas. Habrá que ver un poquito más la evidencia. Otra vez, ¿qué sería lo mejor? Pues una dieta balanceada. Para mí, alguien preguntaba, ¿y qué es comer bien todos los días? Pues una dieta mediterránea, ¿no? Que incluya un porcentaje muy importante de proteínas, grasas de origen animal, carbohidratos reducidos, vegetales, verduras, y bueno, hasta un tinto con ese efecto antioxidante que pueda tener, ¿no? Y si es un Malbec, mejor. Se nota que estuvimos en Se Mendoza nota hace que nos poco. vimos hace poco en Mendoza, ¿no? Bueno, a ver, pues nosotros lo que estamos viendo con respecto al trigo, pues, la realidad, si uno tiene que ver la mayor cantidad digamos, de consultas que tenemos hoy son las intolerancias. Los pacientes que traen síntomas digestivos, sacando aquellos pacientes que pueden ser celíacos, que tienen alguna enfermedad inflamatoria, que tienen una enfermedad por reflujo. El paciente viene consultando por distensión, meteorismo, y la verdad es que mucho tiene que ver cómo es nuestra alimentación. La realidad es que nosotros muchas veces somos grandes consumidores de pan, aquellos que consumen, o pizza, o pasta, y digamos, fermentamos el pan de manera muy artificial, se fermenta rápidamente, en 2 horas, y la realidad es que lo que vemos es que aquellos pacientes que consumen más pan fermentado durante muchas horas o hacen pan de masa madre, toleran mucho mejor el trigo de cualquiera de sus formas. Obviamente hacer pasta de masa madre es difícil, pero acá se está innovando mucho con la pizza de masa madre o la panificación de masa madre, y la realidad es que aquellos pacientes que tenían mucha intolerancia están incursionando por ahí y lo toleran mejor. Creo que mucho tiene que ver con los ATI por ahí que se pueden disolver los ATI, los inhibidores de la amilasa tripsina, como antes mencionaba, o los mismos fructanos, el azúcar, el carbohidrato del trigo, y se tolera mejor. ¿Ustedes cómo se están llevando con el tema de la fermentación? O la tortilla no lleva tiempo prácticamente Sí. la elaboración, No, ¿no? la No se tortilla no, fermenta no eso. se fermenta, te digo, de repente con nuestros pacientes celíacos lo que vemos es un poquito esa contaminación cruzada en algunos molinos. El paciente tiene que medio estar seguro de eso, pero es correcto esto que mencionas de estas masas madres con mayor tiempo de fermentación, que tienen un proceso un poquito más artesanal, definitivamente disminuye mucho o facilita la digestibilidad para algunos pacientes intolerantes, ¿no? Para el celíaco de todas maneras tendrá un efecto negativo. Esta forma y mi impresión es que en muchos de estos procesos no se utiliza tanta leche, se utiliza más agua que leche, ¿no? Entonces es lo mismo, y seguramente muchos de nosotros podemos tolerar un pan blanco, estos panes que casi no tienen leche, y otra vez cuando te expones a una dona, un bizcocho, un pan de estos que están rellenos de chocolate, a lo mejor no es el gluten, sino es la cantidad de grasa y de leche que tiene estos bizcochitos dulces, ¿no? Entonces, sí es cierto, son de estas cosas que pues han permitido también decirle al paciente que no es celíaco, que es intolerante, no hay que ser tan estrictos, o sea, sí hay opciones, busca, migra este tipo de alimentación. Nosotros en México tenemos varias empresas que producen muchas galletas de maíz, galletas saladas de maíz, incluso por ahí algunas opciones de panes de maíz que abren esta opción, ¿no? Pero nuevamente,
es un poquito ese nivel de tolerancia. Tú lo sabes, un intolerante a la lactosa puede tolerar cantidades pequeñitas sin mayor problema. Sí, y es un poco lo que intercambiamos con las nutricionistas permanentemente, o sea, el paciente tiene que ir midiendo qué nivel de tolerancia tiene a los distintos alimentos, por ejemplo, lo que puede haber en la cebolla, en el puerro, en el ajo, en la manzana, y bueno, el paciente va midiendo el nivel de tolerancia, así como mencionabas el hecho de ir viendo hasta qué nivel de lactosa puede tolerar para justamente tener una dieta variada. Bueno, como verás, más o menos hablamos todo el mismo idioma y se repiten las mismas preguntas acá y allá, ¿no? El tema es que estas tendencias también hacen, y las redes, la verdad que no colaboraron en lo más mínimo, sobre todo la explosión que hubo en pandemia, el hecho de, no sé si habrás visto, pero por ejemplo Estados Unidos casi la tercera parte dejó de consumir gluten por todo esto de que la verdad es que el gluten es veneno, cae mal, hace mal, y sin embargo lo que estamos haciendo es consumirlo mal o de forma inadecuada, no tener un diagnóstico Sí, adecuado. y yo aquí agregaría algo, esta parte de quitar o ser muy estricto en el todo o nada, las opciones a las que migraron estos pacientes fue a alimentos gluten free o harinas libres de gluten, que en algunos casos su carga calórica es mayor. O sea, muchos de estos panes o harinas sin gluten están hechos de papa o de patata o de mandioca, que son carbohidratos, almidones que tienen una gran cantidad de carbohidratos y un poco más de grasa. Y por ahí hay estudios de antes de la pandemia que demuestran que si tú no eres celíaco y empiezas a tomar una dieta gluten free, una dieta gluten free comprando harinas que vienen de otros alimentos, de otros tubérculos, pudieras incluso subir de peso y aumentar tu glucosa y el colesterol y los triglicéridos. A ver, una dieta gluten free comiendo vegetales, arroz, verdura, maíz, no tendrás problema, pero estas harinas gluten free, que hay que decirlo, es una industria que mueve unos cuantos milloncitos de dólares, esa tendencia se ve también reflejada, ¿no? Entonces, ahora compramos pizzas, panes gluten free para ser un poco más sano y no necesariamente son más sanos, ¿eh? Y son más caros, además, mucho más caros, ¿no? Es así, tal cual, es así. No es una dieta más sana, solo lo es para el celíaco, ¿no? Que disminuye su nivel inflamatorio por la parte autoinmune, pero el resto no es una dieta más sana, sino tratando de conseguir las mismas características del gluten, tienen más grasa, tienen más hidratos, así que si no, no es una dieta más sana. Están preguntando mucho por la intolerancia a la histamina, José María. Preguntan, bueno, nosotros tenemos todo un tema acá porque, a ver, con la explosión de las redes, por ejemplo, hay un grupo de genetistas que le hacen prueba a los pacientes y los someten por cercano a $1.000 si querés, y te hacen el diagnóstico de todas las intolerancias, incluida la intolerancia a la sensibilidad al gluten, incluida la intolerancia a la histamina, a la enfermedad celíaca, y salen del consultorio con una dieta absolutamente restrictiva. Entonces, nada, permanentemente estamos comentando que, digamos, la única forma de hacer el diagnóstico hasta la fecha es con criterios de sumatorios de intolerancia a la histamina o de manifestaciones de estas cargas de histamina, y con la exclusión de los alimentos o tratar de excluir los alimentos. Estas pruebas, perdón, estas pruebas No las sé están cómo. haciendo en sangre, o sea, es por inmunoglobulinas, o son pruebas cutáneas, o en intestino delgado, ¿cómo son estas pruebas? No, saliva Okay. y La pregunta también. es un poquito a propósito de eso, ¿no? Porque nuevamente, biológicamente,
y aquí en México no las hacen en saliva, pero las hacen en sangre, un panel de inmunoglobulinas para las alergias alimentarias. Y, a ver, hay una racional que pudiera estar en el futuro, y tú vas a acordarte de estos estudios nuevos de esofagitis eosinofílica, donde lo que hacen es que infiltran en la mucosa del esófago, ponen el alergeno, y si ahí sale positivo, a lo mejor no lo dudaría yo, ¿no? Pero estás hablando de que tendrías que retar y demostrar en el órgano efector, en este caso en el intestino, en el colon, que esa molécula, que esa proteína es capaz de liberar histamina en el tracto digestivo. Si es así, a lo mejor ese es un futuro que vamos a ver más adelante. El ejemplo de la esofagitis eosinofílica es que si hay algunas pruebas, porque esófago es más accesible, yo inyecto y si ahí sale positivo y veo, perfecto. Es más, la pregunta va en el sentido también de que hay una dieta de exclusión de 6 elementos, que es la que se utiliza en el esofagitis eosinofílica, y tú la sabes. Y esas son las 6 cosas que yo con mis pacientes les digo que tenemos un sentido biológico. ¿Cuáles son? Lactosa, proteína de la leche de vaca, algunos crustáceos, mariscos, me parece que por ahí almendras o nueces, y leche y frutos secos y miel, ¿no? Que sabemos que son muy alergénicos en alguna población. Pero de repente te sale positiva la histamina, no sé, a la lechuga, a la carne, al pollo, y acabas con una dieta de restricción, con vacunas, antihistamínicos, cuando biológicamente lo estás haciendo en un órgano que no es el órgano que estaría sufriendo todo esto. Entonces, un poquito el mensaje es, mientras no hay una evidencia sólida, a nosotros no nos gusta esa idea. La habrá, no estamos negando que exista, pero tenemos que tener esa prueba que diga, a ver, tú eres, y tu intestino, y tu colon, cuando se expone a la proteína de las fresas, te da diarrea, perfecto, te restringes de eso. Pero mientras no exista eso, yo soy un poquito escéptico. Y evidentemente, además, no nada más son los costos, hay una parte que a mí me preocupa mucho con la gente joven, que es un grupo de pacientes que están ahí en estos trastornos de la alimentación restrictiva, que lo que quieren es un pretexto para no comer y bajar de peso, y ese límite entre anorexia, bulimia, ahora los americanos le llaman ARFIS, que es una conducta de restricción alimentaria que acaba siendo incluso un problema muy, muy grave, sobre todo en gente joven, en niñas que están en desarrollo, y encubrimos un trastorno de la alimentación con un falso diagnóstico de una enfermedad funcional. Ese es un grupo que a mí cuando me llegan gente muy joven con restricciones y los padres, híjole, hay que pensarle muy bien antes de empujarlos a una dieta que a lo mejor nunca más regresan, ¿no? Sí, totalmente. Entran en un círculo vicioso del cual es difícil de salir, y muchas veces, lamentablemente, digamos, la puerta de entrada es la dieta libre de gluten, que ha cobrado tanta relevancia últimamente, y por ahí arrancan creyendo que es una dieta más sana, y por ahí empiezan, ¿eh? La dieta libre de gluten, la dieta libre de lácteos, la dieta libre, y así empiezan, y no termina más. Bien, como verás, las preguntas no paran. Pero vos sabés que lo que te mencionaba acá es que el tipo de examen que hacen es genético. O sea, si aparece el gen, el DQ2 y DQ8, salen inmediatamente con dieta libre de gluten. Si es un problema. Si aparece el gen que va a predisponer una deficiencia de aminoxidasa, salen con exclusión de alimentos ricos en histamina. O sea, es la predisposición genética y directamente sale la exclusión. Y es, la verdad, una aberración. No, a ver, Ese esto, qué bueno que lo mencionas, porque incluso nosotros, y tú lo recuerdas muy bien, cuando las pruebas genéticas en la enfermedad celíaca son muy útiles
para un grupo de pacientes que no tenemos ese diagnóstico clínico claro. DQ2 y DQ8 en una población como la Argentina, más de la mitad va a tener DQ2 y la otra mitad tendrá DQ8, porque eso está en nuestros genes. En México, ahora que hacemos estos estudios poblacionales, 30-40% de nuestra población expresa DQ8 y no tenemos ese porcentaje de pacientes con enfermedad celíaca. Entonces, son enfermedades poligénicas, pero también son enfermedades complejas. O sea, yo puedo tener la susceptibilidad, pero si mi dieta, mi microbiota es suficientemente apta y tolera o ha tolerado esto, a lo mejor no tengo la enfermedad. Y esto me lleva a un punto que es muy importante, ahora que hablabas de los efectos de la pandemia, hay que acordarnos que en la lactación y desde que empezamos a dejar de tomar leche del seno materno, tenemos que irnos exponiendo a diversos alimentos a lo largo de la vida y a varias condiciones, como por ejemplo a que de repente de niño te dé una infección por rotavirus y que la dejes pasar y que no te den antibióticos o alguna parasitosis. El sistema inmunológico del aparato digestivo se tiene que volver tolerante a lo largo de la vida. Te tiene que exponer a todo, te tienes que exponer a alguna otra infección. Ahora con la pandemia, nuestros niños que están extraordinariamente en un ambiente súper higiénico, la siguiente diarrea les va a ir muy mal, no han generado esa tolerancia. Y a largo plazo se ha demostrado que estos ambientes súper higiénicos, súper restrictivos, acaban haciendo que a los 20, 25 años tengan una enfermedad inflamatoria intestinal, UCI, Crohn, esas enfermedades donde se perdió o no se maduró la tolerancia inmunológica. Yo lo platico también mucho con la gente joven, con los niños chicos, es que prueben y vamos viendo y no venderles esa idea desde chiquitos de que el gluten es malo, la leche es mala, las proteínas son malas, mejor una dieta vegana en una gente que está en desarrollo. Hay que retar un poquito el aparato inmunológico con dieta e incluso con esta exposición a nuestro medio ambiente, que es un medio ambiente pues, que está bastante abundante en virus, bacterias, protozoarios, ¿no? Excelente, excelente, clarísimo, clarísimo. Bueno, José María, la verdad, esto podría no parar, pues, me gustaría que vayamos cerrando con algún mensaje, digamos, ahí preguntan por el ayuno intermitente, no sé qué experiencia yo tengo en mi concepto del ayuno. Creo que metabólicamente puede mejorar por etapas, todo depende cómo rompan el ayuno, porque en definitiva si hacen ayuno, primero que los estudios que están hechos, sobre todo es en animales, no hay ensayo en personas para evaluar la autofagia, y sabemos que el metabolismo de los ratones, por ejemplo, donde están hechos los estudios, es mucho más acelerado que el nuestro, así que realmente el impacto que puede llegar a tener un ayuno intermitente en las personas lo veremos en aquellas personas que hacen ayuno intermitente de acá a varios años. No hay mucho más experiencia que eso. El boom de la tendencia, la moda del ayuno intermitente, es más, coincidió a inicios de la pandemia, un artículo publicado en una revista muy prestigiada para nosotros, en el New England, me parece, donde demostraba que periodos cortos, no recuerdo si eran 2, 4 o 6 semanas, tenían un buen efecto metabólico, pero hay que acordarse que todos estos estudios están en condiciones muy, muy controladas. Los pacientes están ahí, los está vigilando y rompen su ayuno con una dieta estricta. Lo mencionas muy bien, yo puedo hacer un ayuno intermitente de 16 horas, pero a la hora que como puedo ser terrible en mi alimentación y puedo comer carbohidratos y puedo comer demasiado, excederme. Entonces no estoy tan seguro. Sí creo que el ayuno intermitente en periodos cortos, supervisados, tiene un efecto metabólico importante. 2, 4 semanas, creo que más allá no habrá, ¿no? Esa sería la pregunta con ayuno intermitente. No estoy seguro que tenga algún beneficio en aparato digestivo. El ayuno intermitente es más metabólico que en aparato digestivo, ¿no? Habrá pacientes que, por ejemplo, tengan una úlcera péptica, una gastritis,
y ese ambiente de ayuno extremadamente ácido va a generar muchísimos más síntomas, ¿no? O el estreñido que no está comiendo fibra y de repente en ese ayuno intermitente como mucho más carne, pues se va a estreñir más, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, me gustaría que des un mensaje final con respecto a alguna recomendación de todo lo que estuvimos hablando. Mira, ahí saludan Ajá. desde Canadá, más Sí. cerquita tuyo que mío. No, a ver, una de las cosas más importantes con los pacientes, con la comunidad es, tenemos que tener un diagnóstico certero. No asuman, no hay que asumir que uno puede ser alérgico, intolerante o celíaco sin no tener la certeza. Ese es un mensaje muy importante. Puede ser la nutricionista, el médico general, el médico internista, pero ustedes tienen que tener un diagnóstico de certeza, porque en cada uno de estos diagnósticos la intervención es diferente. En el celíaco, pues, la dieta tiene que ser de por vida. En el alérgico, igual. Pero en los intolerantes, que somos una gran mayoría, no es una dieta de todo o nada, no hay una dieta restrictiva, hay una dieta personalizada. Entonces, sí, uno de los mensajes más importantes es evitar los autodiagnósticos, lo que uno lee en las redes sociales. Hay un fundamento importante para darle el peso a esta asociación, pero hay que confiar y tener un diagnóstico de certeza. Me parece un gravísimo error autodiagnosticarse o imponerse una dieta de tendencia, porque sí, lo mencionamos a lo largo de la charla, tanto tú como yo, muchas de estas dietas que uno cree que son más sanas, no lo son, y el efecto deleterio a largo plazo no lo conocemos. Entonces sí, un poco un mensaje y cumplir la función de esta red social que tuviste una genial idea es evitemos los autodiagnósticos, las intervenciones dietéticas. A lo mejor no tienen que ir con Fabio, conmigo, tienen que ir con un especialista que nos guíe. Y como en todas las relaciones, habrá médicos, habrá nutricionistas que haga uno esa empatía y habrá gente que no, pero no hacerlo sin una supervisión con un profesional de la salud. Eso es crítico en este momento de tanta infodemia, ¿no? Excelente, excelente, José María. Bueno, la verdad que te agradezco muchísimo el tiempo. Sé que tuviste un día laboral y te tomaste el tiempo ahora de esta charla y cuando es horario de descanso, así que te agradezco muchísimo poder Gracias. traer a la gente y escuchar un mensaje que es más o menos lo que venimos Muy bien. transmitiendo permanentemente. Así que muchas gracias por la Gracias y buenas noches. participación. Te mando un fuerte abrazo y Sí, nos un estamos saludo a viendo. todos. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, ¿eh?